Hola maestra, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos a a este webinar bien interesante que va a estar, porque pues tenemos muchas dudas. Hicimos una encuesta hace unos días y muchos de los chicos tenían o tienen pues la duda de cómo llevar una audiencia, qué es lo que se tiene que hacer. Evidentemente es lo más pesado de hacer un dictamen. El dictamen, pues lo podemos hacer con calma, lo podemos hacer bonito, pero lo más complejo de un asunto es llevar la audiencia. Pero bueno, me voy a permitir presentar a la doctora Esmeralda Martínez Lara, que nos acompaña el día de hoy. Y, híjole, de verdad, es una biblioteca andando la maestra. Ella tiene la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene maestría en Derecho Procesal Penal con especialidad en juicios orales, tiene doctorado en Derecho Penal, tiene especialización en Sistema Integral para Justicia Penal para Adolescentes, tiene diplomados en Derecho Procesal Civil, Familiar, Criminología, Victimología, Grafología, Psicología Forense. Es capacitadora en Justicia Penal para Adolescentes a nivel nacional e internacional. Es titular del programa de radio Red de Esmeralda, que el día de mañana vamos a tener programa, no se lo pierdan. Les voy a mandar la liga. Bueno, ya les mandé el flyer, pero les voy a mandar la liga. Es abogada litigante en Derecho Procesal Civil, Familiar y Penal, con amplia experiencia en audiencias orales. Es titular del despacho Red Esmeralda de litigio civil, familiar, penal y procesos en justicia para adolescentes. Eh, Curso en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, curso en el diplomado del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, capacitadora a nivel nacional e internacional en el interés superior del niño y perspectiva de infancia, coautora del libro Fundamentos de Justicia Penal para Adolescentes. Es también autora del libro Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Delincuencia Juvenil, Factores Prevención. Es también autora del libro El Perito, Dictamen y en el Interrogatorio en el Proceso Acusatorio. Autora del libro Elementos Esenciales de la Estrategia del Defensor en el Proceso Acusatorio. También es autora del libro Factores Criminológicos de la Delincuencia Juvenil y el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. También es autora del libro Delincuencia Juvenil, Causas y Análisis, autora del libro Elementos del Dictamen, El Perito y el Interrogatorio en el Proceso Acusatorio. Este libro se los recomiendo Esto ha ampliamente. estado eh, Se los recomiendo ampliamente. Es coautora del libro Desafíos Técnicos, Forenses en la Defensa del Sistema Acusatorio, autora del libro El Perito y el Interrogatorio en el Sistema Acusatorio Adversarial, autora del libro Sistema de Justicia Penal para Adolescentes y Factores Criminológicos, autora del artículo La víctima en el proceso acusatorio, artículo en la revista Criminogénesis, ponente a nivel nacional e internacional en el proceso civil familiar, prevención del delito, proceso penal acusatorio, grafología, feminismo, feminicidio, violencia familiar, la criminología en el proceso acusatorio, delincuencia, directora de la red de sororidad, capacitadora en la justicia penal para adolescentes, vicepresidenta de equidad de género en CONAJUB. Tiene diversos doctorados honoris causa, tiene como 10 doctorados honoris causa. No termino de decirles la semblanza. También tiene reconocimientos y medallas por su trayectoria impecable y de excelencia. Reconocimiento otorgado por el Instituto Peruano de Ciencias Jurídicas, nombramiento como miembro del Consejo Certificador, medalla al mérito académico y profesional, medalla trascendiendo en sororidad, medalla trascendiendo, perdón, esa ya la dije, medalla trascendiendo en sororidad, galardón Fama Semper Vivat, otorgado por la revista Jurista, reconocimiento otorgado por APFAS Perú como autora del libro con enfoque social, medalla José Ortiz de Domínguez por la destacada labor a favor de las mujeres y adolescentes otorgada por el Colegio de Defensa Nacional, premio al mérito académico General Emiliano Zapata Salazar por la defensa de los derechos humanos y de la mujer,
Premio Azteca de la Gran Orden 2019 en Iberoamérica, Premio Nacional Master ad Honorem en el auxilio de las víctimas del delito, Medalla al Mérito Emiliano Zapata, reconocimiento por aportaciones al sistema acusatorio, presea académica jurista empleo a seguir, reconocimiento por la trayectoria en el proceso acusatorio, reconocimiento por la destacada investigación en el proceso penal y pericial, otorgada en el Colegio de Abogados del Valle de México, medalla en el honor académico, otorgada en la República del Perú, medalla por trayectoria académica. Y bueno, el currículum de la doctora es interminable. Este, Ya luego se los manda, doctor. híjole, de verdad que es interminable, es una eminencia en derecho penal, entonces por eso le pedimos que nos diera esta ponencia y obviamente que nos dé clases en el proyecto que estamos este, ofreciendo para la formación de peritos, de peritos particulares, de consultores forenses porque pues estará de acuerdo conmigo, maestra, usted tiene muchísimos alumnos en ciencias forenses que no hay trabajo, que no hay trabajo, los chicos están, muchos ya están desesperados porque no encuentran trabajo y consideramos que esto va a ser una gran aportación para que ellos puedan tener un, un empleo, puedan poner una empresa, puedan desarrollarse y bueno, yo les explicaba la otra ocasión que hay todos quieren entrar a la fiscalía, pero pues podemos peritar en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, en materia laboral, en materia agraria. Tenemos un sinfín de lugares en donde poder peritar y en donde poder trabajar sin necesidad de estar en una fiscalía y pues realmente creo que nos puede ir mucho mejor. Entonces, pues chicos, eh, híjole, tienen a una de las mejores penalistas del país, muy reconocida. Entonces, pues, aprovechenla. Maestra, los micrófonos y cámaras son suyos. Mil gracias. Muchas gracias, mi querido maestro. Pues un gusto para mí estar el día de hoy aquí. Realmente agradezco la invitación, pero también al maestro Jorge Pasarán el ocuparse de estos temas. Son temas que a veces, justo como lo acaba de decir, se deja al alumno de ciencias forenses nada más así medio formado, medio de que va a estar en la fiscalía, medio ahí como que puede implementar cualquier otra situación y en la que se necesita no los tenemos o no los tenemos preparados adecuadamente. Esta plática que vamos a tener en este momento, a lo largo de estos minutos, pues vamos a ilustrar lo que necesitan saber y también las áreas en las que se requiere. ¿Por qué? Porque nosotros, al fin y al cabo, dentro de la materia penal, ustedes se van a dar cuenta de todo lo que implica este rubro. Un estudio, una preparación, una capacitación, pero también el hecho de que sí es delicado el poder intervenir desde el aspecto en materia penal para hacer un dictamen, las repercusiones que va a tener. ¿Ok? Bueno, pues vamos ahorita déjenme compartir pantalla. Y también como lo decía el maestro Pasarán, ¿eh? Mañana vamos a tener por ahí una charla en un programa de radio que se transmite por vía, por vía Facebook en Red de Esmeralda, así se llama. Si ustedes nos buscan en Facebook como Red de Esmeralda, así nos van a encontrar. Y bueno, pues se van a percatar
de todo lo que nosotros requerimos. Y pues mañana justo la charla gira en torno al dictamen pericial también, en torno a al complemento que se hace entre abogados, defensores, ministerios públicos y en este caso, pues con los abogados y los peritos, ¿no? Entonces, el día de mañana pues nos acompaña el maestro Jorge Pasarán. Después por ahí, recuerden Facebook, mañana Red Esmeralda, 3 de la tarde, ahí les compartimos. De igual manera, si me buscan en Facebook como capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara, ahí me van a encontrar y tenemos bastante material. Igual busquen en YouTube estamos también como Red Esmeralda, dentro de la página del abogado José Morales Corona. Y bueno, pues ahí está material de sobra para todos los temas que requieran. Pues vamos a iniciar con este tema de la siguiente manera. Vamos a ver que dentro del proceso acusatorio, pues nosotros tenemos varias partes. Y justo de ahí nace lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque resulta que para dentro de un proceso penal, ¿por qué requerimos estar en un proceso penal? Pues resulta que esto nace de un delito. Alguien comete un delito, violación, fraude, secuestro, extorsión. Y resulta que después de ese delito, pues entonces hay un imputado o un probable responsable, ¿verdad? Ese imputado siempre representado por su defensor, quien en ese momento comenzará a hacer la labor de que se respeten los derechos de su representado. Eh, tenemos la parte de la víctima, en este caso, quien va a tener un asesor jurídico, y tenemos la trilogía investigadora, Ministerio Público, Policía y Perito. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? Debemos saber de proceso penal acusatorio, debemos saber de teoría del delito, de teoría del caso, es decir, cómo yo voy a iniciar analizando todo lo que aconteció y en este caso voy a verificar qué voy a proponer. ¿Y por qué decimos que voy a proponer? Porque justo la teoría del caso nos habla de qué es lo que aconteció, qué es lo que pasó, y de ahí nosotros entonces partimos. Ahora, de igual manera, aquellos que intervengan, pues deben conocer de ciencias forenses, de argumentación jurídica. ¿Y por qué decimos que de ciencias forenses? Porque resulta que en materia penal es tan relevante. Supongamos que una persona viene y dice, yo soy víctima o fui víctima de un delito de violación. Ah, perfecto. Sí, vino mi exnovio, llegó a mi casa, estábamos platicando, intentó besarme, yo le dije que no, pero no hizo caso al no, continuó y tuvo cópula conmigo en contra de mi voluntad, me pegó y bueno, pues ya, impuso una violencia física. Y aparte me amenazó y dijo que no hablara, ¿no? Entonces, ahí ya está los hechos, ¿no? La parte fáctica. De ahí avanzamos. ¿A qué? A que esa víctima va a ir a hacer una denuncia, va a llegar ante la agencia de Ministerio Público, va a narrar lo que aconteció con los detalles de lo que ella recuerda y va a dar todos los datos, va a dar los datos del probable responsable. Posterior a ello, viene entonces quién lo va a, en este caso, quién va
a representar, ¿no? A cada uno y cuál es la actividad que se hace ahora. A partir de que la víctima denuncia, comienza a moverse toda la maquinaria. ¿Qué maquinaria? Pues la maquinaria de investigación, la maquinaria de la fiscalía. Si estamos hablando de delitos sexuales, hay una fiscalía especializada en delitos sexuales. Si estuviéramos hablando de extorsión, próximamente está por generarse una fiscalía especializada en extorsión, fiscalía especializada en secuestro, homicidio, feminicidio. Es decir, comienza entonces acorde al delito. Luego, ¿qué sigue? Ah, pues lo que va a seguir después de ello es que se comienza entonces con esa investigación y el Ministerio Público ordenará a los peritos, a los expertos, que comiencen a elaborar primero una toma de muestras y que elaboren un dictamen para saber exactamente cómo se va a armar el rompecabezas, ¿ok? ¿Por qué? Porque resulta que de lo que la víctima dijo, ahora tendremos que acreditar cada elemento de su narrativa, de su dicho. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? A ver, ella dijo que fue en su casa. Voy a mandar entonces, Ministerio Público, al perito en criminalística a que vaya a cerciorarse que ese domicilio existe y se le va a pedir autorización a la víctima para que nos deje entrar, perito en criminalística, y podamos tomar fijación fotográfica, verificar qué hay. En el lugar donde dice que se llevaron los hechos, ¿verdad? Ahí va a llegar el perito entonces, ¿y qué comienza a hacer? Va a comenzar ese perito a observar, a fijar y a tomar las fotografías. Recuerden aquí que tenemos varias ciencias forenses que pueden intervenir. Entonces, si va a acudir el perito en criminalística, lo más seguro es que vaya acompañado de un perito en fotografía forense y que luego también manden al de dactiloscopía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él también vaya a hacer una recolección después de que ella diga, ah, mira, estábamos tomando a lo mejor aquí una cerveza y él tomó esta botella. Ah, perfecto. Entonces aquí puedo encontrar huellas de que esto aconteció. ¿Y qué crees? Que en mi patio de la casa o en la entrada existe una cámara de video. Entonces ahí se ve perfecto cuando la persona llegó. Y aquí les doy a ustedes peritos en informática, ¿verdad? La intervención para que ustedes puedan accesar a ese video, lo puedan bajar y le puedan dar la correcta cadena de custodia para la validez. Y entonces, con ello, ¿qué vamos acreditando? Una cámara que me dice que la persona estuvo ahí, una huella que me dice que tomó un objeto o que estuvo sostenido de ese objeto en un momento determinado, eh, que existe el lugar, que la narrativa de lo que me está diciendo la víctima, si bien es cierto, aún no termino de concatenar todo, ya tengo la primera parte. Siguiente, si en el lugar quedó alguna otro tipo de huella, por ejemplo, que lleguen y digan, ¿sabes qué? En este sillón, efectivamente, ya verificamos y ¿qué crees que encontramos? Estos vellos púbicos.
tomamos las muestras y vamos a ver a quién pertenece. Em, la víctima ya nos está dando su ropa interior, en donde viene manchada de algo que se supone es semen, y ello también pues nos lo vamos a llevar para poder analizar. Y aparte la víctima va a acudir con el médico legista, ¿verdad? A que él haga todo un seguimiento con los respectivos elementos fotográficos para poder tomar las muestras pertinentes y demás, para saber si realmente en su cuerpo, ¿verdad? Existen huellas de violencia y de que ese acto se cometió. Entonces, si ustedes se percatan en lo que llevo narrado, ya cuántas ciencias forenses fueron necesarias en su intervención para que nosotros podamos acreditar este delito, ¿no? O sea, realmente si ustedes lo ven de esta forma, ya son varias ciencias forenses, cada una con gran relevancia para acreditar este hecho. De la narrativa que les hice y de todas las ciencias forenses que van a intervenir, ¿cuál creen ustedes que tenga mayor relevancia para acreditar este delito de violación en esta narrativa? Pónganmelo en los comentarios si ustedes gustan o si alguien quiere prender el micrófono. ¿Cuál creen ustedes que es la pericial con mayor relevancia en este, para que llevarse a cabo este delito? Permite, maestra. Adelante, Apolinar. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Bueno, pues en materia de investigación no podemos descartar ninguna prueba que tengamos a nuestro alcance, porque cualquiera de ellas puede ser la que va a ser la determinante en el sentido que se va a resolver. Y en uno puede salir, ¿no?, positivas, y basta con que una salga negativa para poder exonerar a alguien. Por ejemplo, pueden los testigos estar diciendo que fue él, y pueden estar diciendo que el automóvil estaba ahí, pueden tener la sábana de la información digital y decir que su celular estuvo cerca del lugar, pero tenemos la prueba de ADN y resulta que la prueba de ADN nos determina que el sujeto no fue quien la violó. Entonces, eso no podemos descartar nada hasta tener una investigación completa. Entonces, ese es el problema, porque no podemos acceder muchas veces a todas las pruebas porque sería muy costoso, pero sí tenemos que buscar las que sean más accesibles, ¿no? Y las que tengamos potencial de que sean, eh, que salgan positivas, porque si sabemos que esa va a salir negativa, pues esa no la practicamos por lógica, ¿no? Gracias, maestro. Muchas gracias, Apolinar. Y aquí nos está comentando Lynn, química, y Patricia, genética, ADN. Sí, efectivamente, Apolinar tiene razón en lo que nos está comentando y ahorita también las compañeras en los aspectos pertinentes. Vamos a verificar por qué. Resulta que cuando nosotros tenemos una carpeta de investigación que estamos armando el rompecabezas, y aquí también déjenme comentarles que por un lado, yo ahorita apenas estoy planteando el aspecto de la fiscalía, ¿sí? En donde la fiscalía va a generar todo un estudio, todo un análisis para lo que se requiere acreditar. Y del otro lado, vamos a iniciar con las ciencias forenses pertinentes que se van a usar por parte de quién? De la defensa. Es decir, también tenemos por parte del defensor la oportunidad de generar y ofertar
y comenzar a trabajar todas estas ciencias forenses. Ahora, cada una tendrá relevancia efectivamente. Si yo tengo la grabación del día y hora que digo que aconteció y la persona está entrando, esa dato de prueba de inicio será relevante. Posterior, si yo ya tengo aquí concatenado con huellas, ¿verdad? Que quedaron en varios objetos de esta persona que estuvo en el lugar, también, entonces me robustecen. Y luego, si con todo ello tengo un dictamen en medicina que me dice que la persona sí tiene efectivamente huellas de una violación, entonces ahí estaré también teniendo ya el otro aspecto. Y si aunado a ello tengo una química forense, ADN de esta persona, bueno, entonces ahí cerramos y serían las principales. Pero al momento de decir las principales, no puedo descartar todas aquellas que aún generan una convicción, ¿sí? Que son indiciarias y que ya concatenando todo, entonces ya me dan toda la información. Por eso será muy relevante que nosotros estemos en este caso trabajando con con todo el aspecto de nuestra ciencia forense relevante y que acorde a cada caso yo vaya colocando qué es lo que requiero. Y ahorita vamos a regresar un poco a ello. También debo conocer de los protocolos de actuación. No es lo mismo un protocolo de actuación para un secuestro que para un feminicidio. Nos marcan un actuar diferente, aunque siempre con todos los cuidados que debe llevar cada ciencia forense. El protocolo de actuación va en el sentido de qué debe hacer él dentro de la fiscalía, va en el sentido que debe hacer la policía de investigación, la forma de llevarlo a cabo. Entonces, aquí si ustedes se percatan, todo ello será relevante. Ahora, estos protocolos entonces me dan una guía de cómo se hace el trabajo de forma correcta y también me dan luz por si se está llevando a cabo esto de forma incorrecta. Luego tenemos la parte de la correcta expresión verbal, pero también tomar en cuenta el lenguaje no verbal. ¿A qué voy? Imagínense que llega un perito que no sabe expresarse de forma correcta y adecuada. Titubea, habla bajito, es decir, ya elaboró un dictamen correcto, adecuado, con todo el fundamento. Llega el momento de subir a un estrado, a una audiencia de juicio oral, y resulta que nuestro perito se rompe. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy nervioso, está sudando, está tartamudeando, ya de tanto nervio ya se le fueron las ideas, comienza a utilizar palabras como creo, ¿no? Desde que utilizan la de creo, ya le restas validez a lo que estás diciendo. Entonces, ahí sí es una formación específica la que debe tener el perito para poder intervenir. Y por ello, esta capacitación que se está generando aquí por parte del maestro Jorge Pasarán, en donde pues se están preocupando de que nosotros estemos a la vanguardia y más aquellos que están ahorita capacitándose con CITEF, ¿verdad? Ciencias y Tecnologías Forenses,
¿Por qué? Porque esta formación te sirve para saber la forma de intervención, la forma de interactuar, la forma de redactar y sobre todo la forma de desahogar, que eso en muchas ocasiones pues no se hace de forma correcta y adecuada. Las ciencias forenses entonces son un elemento esencial en un proceso penal, va a aportar conocimiento científico a las partes y en especial al juez, porque recuerden, víctima, imputado, asesor jurídico y defensor van a estar representando a una parte y van a estar trabajando en ello. Pero ojo, aquí se requiere entonces que nosotros ese conocimiento que tienen los peritos se lo hagan llegar al juzgador, que es quien va a resolver el asunto, que sea siempre ese conocimiento la realidad. ¿Y a qué vamos con la realidad? Que dentro de mi materia, ciencia, arte, oficio, esto sea mi resultado que se debe eh, trabajar de forma científica y que yo haga este seguimiento como perito para llegar a este resultado. Por ejemplo, si yo fuera un perito, muy bien, yo debo llevar a cabo yo debo llevar a cabo esta labor acorde a los principios, a lo que requerimos avanzar paso a paso. También existen protocolos. Si yo voy a aplicar un test, que ese test lo haga de la forma correcta y adecuada y que ese test tenga que ver con lo que me están solicitando que haga. Ahora, también será importante tocar el tema de que a mí me están solicitando, yo perito, siempre hay algo que me piden, ¿no? Un planteamiento del problema. Ahí me están diciendo, a ver, perito en criminalística, a través de su dictamen pedimos que usted investigue, uno, el lugar de intervención. Dos, que acuda a verificar si ese lugar existe, si existen qué elementos, que haga fijación fotográfica y como se trata a lo mejor de un homicidio, que haga una descripción de todo ello, ¿no? Hasta ahí está lo que me pidieron, un planteamiento del problema. Y yo llego como perito en criminalística, comienzo a hacer todo lo que me corresponde, hago mi fijación fotográfica, verifico que sí, efectivamente existe un cadáver. Cuando yo lo veo, le hago la fijación fotográfica, le coloco en mi dictamen, la persona falleció de 2 impactos de bala, ¿no? Y entonces, ¿ahí qué sucede? A ti, perito, en tu planteamiento del problema, nunca te pidieron que analizaras ello. A ti te pidieron que contestaras esto otro, pero esto que estás diciendo nunca te lo pidieron. ¿Eso qué quiere decir? Que estás yendo más allá de lo que deberías. Y eso, entonces, también le resta credibilidad a tu dictamen, porque entonces no pusiste la debida atención a poder llevar a cabo lo que se requería. Entonces, vamos a ver que estas ciencias forenses pueden ser bastantes, tanto como oficios,
tanto como ciencias tenemos, como artes, ¿verdad? Y se van a encargar de estudiar todos los indicios y van a fundamentarse en los saberes y principios de estas ciencias, como la biología, la medicina, la química. Aquí les puse un listado, pero la verdad es un listado breve, pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos tantas otras. Por ejemplo, aquí coloqué antropología forense, balística forense, dactiloscopía, documentoscopía, entomología, fisionomía, fotografía forense, genética forense, hechos de tránsito, hematología, incendios explosivos, medicina, odontología, patología, psicología forense, química, toxicología y más. Esto solo es un mínimo de todo lo demás que podemos tener. Y depende de cada narrativa de hechos de una víctima, cómo vamos a tener aún la posibilidad de poder agregar la ciencia forense adecuada. Ahora, fíjense, aquí les coloco la relación peritos-abogados. ¿Y por qué lo estoy colocando así? Bueno, pues resulta que durante todo el proceso, nosotros debemos tener una correcta comunicación entre los peritos de las materias que vayamos a ocupar y los abogados intervinientes, ya sea quien, ya sean, pues en este caso hablando de psicología y demás. ¿Por qué? Porque tanto la fiscalía como la defensa, cuando tenga que, en este caso, trabajar con dictámenes periciales, se requieren dos situaciones. Una, yo requiero de ti, médico, supongamos, esto es un ejemplo, pero yo quiero de ti que me digas esto. Supongamos, si esta persona fue víctima de violación, pero ¿qué crees que yo no te lo puedo colocar así? Porque tú tienes tecnicismos específicos en tu materia. Y el que tú tengas tecnicismos específicos en tu materia quiere decir que hay un lenguaje apropiado que yo debo utilizar para solicitarte las cosas. Y es por ello que entonces esa comunicación yo te debo a ti decir, a ver, perito, dime cómo te solicito que me digas si una firma es falsa. Ah, mira, tú me tienes que colocar que si la firma estampada en el documento tal pertenece al mismo origen gráfico de fulanito de tal. Ah, perfecto. ¿Qué más tengo que pedirte para que tú me digas esto otro? Ah, bueno, mira, tú me tienes que solicitar esto y de esta forma, porque si bien es cierto, los abogados, aunque nos dediquemos a la materia penal y podamos saber bases probablemente de criminalística, de psicología, medio entendamos todo esto de grafoscopía y demás, no somos todólogos. Y el perito, el experto, pues es el que me tiene que decir qué pido y cómo se lo pido. Es más, habiendo ya trabajado en varias ocasiones con el maestro Jorge Pasarán, que es perito en varias materias, pues yo siempre lo que hago es, mire, mi caso está así, tengo que analizar todo esto, qué periciales son las que necesito. Y ya entonces el perito me dice, ah, mira, lo que debes solicitar ahorita o lo que se requeriría
Es fotografía forense, identificación humana, criminalística, de esta pides esto, de esta pides esto y de esta esto otro. Se va a pedir de esta forma, pero para ello entonces también ya debo tener a los expertos que me van a apoyar en ese sentido. Si yo no tengo a los expertos, entonces aún no podría hacer el ofrecimiento correcto de este medio de prueba en su momento. Es muy importante entonces que tengamos esa comunicación. Me ha tocado mucho viendo el actuar de las fiscalías, que dentro de los ministerios públicos hacen una solicitud y hacen oficios así como en general. Ellos, no, pues que nos diga tal, que nos diga tal. Y al momento que llega el oficio con el perito en psicología, dactiloscopía, criminalística y demás, dicen, pues es que no sabemos exactamente qué nos pide y para qué lo requiere. Entonces, medio vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, desde ahí comienza, si no tenemos esta interacción y ese cuidado, desde ahí comenzamos a tener un avance, pues no cuidado y que más adelante puede repercutir en una libertad de una persona que sí es responsable o en que una persona vaya a ser responsable de un delito que no cometió. Siempre los peritajes se llevan a cabo de acuerdo al delito que se investiga. Y para ello es que nosotros comenzamos a verificar aquí que sean pertinentes e idóneos, que haya una relación entre el medio y el hecho por probar y también que sea apropiado para ello, ¿sí? Que sepamos que cuando ello vamos a acreditar esta circunstancia. Por ello siempre se nos dice, a ver, no todos los delitos van a llevar las mismas periciales, pero sí los delitos deben llevar periciales para poder acreditarse, porque siempre entra un conocimiento científico de la materia para poder traernos la realidad. Por ejemplo, aquí les coloqué varios delitos, por ejemplo, para violación, química, psicología, médico ginecólogo, criminalística. Obviamente que va a depender de cómo se llevaron a cabo los hechos y en dónde, porque de eso dependerá qué más Buenas puede existir, tardes. qué más requerimos. William, ¿iba a decir algo? Sí, señorita. Adelante. Eh, yo opino que en el delito de violación, despojo, o entiendo que es robo y homicidio, en todos ellos participa la ciencia criminalística de informática forense, porque el hecho de violación, usted sabe que a veces esa escena, ese video de esa violación, a veces lo toman con un celular, lo comparten. Un robo también, armas, los delincuentes, un homicidio, amenazas. Entonces, en todas ellas participa la ciencia criminalística de análisis digital forense. Y creo que es lo que está de moda en todo el mundo, esta disciplina forense. Ese es mi aporte, estimada abogada Esmeralda. Muchas gracias, William. Sí, efectivamente, como les comentaba, en cada delito vamos a requerir diversas ciencias forenses y sí, hay tendencia en muchos de ellos a utilizar la informática. ¿Por qué? Porque utilizamos el celular, porque mandamos mensajes, porque tomamos fotografías, porque se mandan videos, porque tenemos por ahí información que puede agregarse. Apolinar nos dice, de igual manera, informática forense y victimología. Sí, fíjense que muy importante, por eso les comentaba que si bien es cierto, no somos todólogos, sí conocer la gama de opciones que tenemos para poder acreditar ese hecho. ¿Por qué?
porque si yo desconozco que existe victimología de la forma correcta en que se va a manejar dentro de informática para hacer el análisis de una fotografía, de un mensaje o de otra circunstancia, bueno, pues ahí entonces debo de estar atento a ello para poder tener los elementos necesarios. Entonces, si ustedes se percatan, muy, muy relevante lo que estamos comentando. ¿Qué es lo que se va a hacer en el proceso penal? En el proceso penal, parte de lo que queremos, apoyar también nos dice contabilidad, Lynn nos dice con la tecnología que tenemos, por ejemplo, la geolocalización. Fíjense que esta parte de la geolocalización ha tomado gran relevancia, sobre todo porque traemos nuestros teléfonos celulares a todos lados, textual a todos lados. Y por lo regular ya estamos en constante comunicación. Tan es así que, por ejemplo, a la distancia podemos estar en comunicación. Y esta parte del WhatsApp, mira, nos vamos a ver a las 3 de la tarde, te mando la ubicación del lugar. Entonces, todo esto ya me da una oportunidad de poder situar a las personas en cierto lugar, en día y hora exactos. Y ello implicaría entonces también que puedo colocar a esa persona en una escena de un hecho delictivo o fuera de ella. Entonces, sí serán ciencias forenses relevantes para todo lo que estamos analizando. Entonces, a lo largo del proceso penal, ¿qué tengo que hacer o qué voy a hacer? Debo prepararme para probar. Debo provocar en el ánimo del juzgador, que es la persona que resuelve el asunto, la certeza respecto a la existencia o inexistencia pretérita de un hecho, es decir, algo que ya pasó. Ninguno de nosotros puede regresar en el tiempo a ver qué es lo que pasó, pero sí podemos ir construyendo a través de las ciencias forenses qué es lo que aconteció. Por ejemplo, aquí les coloco una fotografía donde todo apunta a que hay cuerpos sin vida y si yo les pregunto qué pasó aquí, ustedes, ¿qué me dirían viendo ya la intervención de estos peritos, ¿no? Los peritos que ya están aquí listos para intervenir, para hacer su fijación fotográfica y eh, con lo poco que podemos ver, ¿ustedes qué podrían decir que aconteció aquí? ¿Qué se les ocurre con lo que ustedes observan? Es un hecho de tránsito, posiblemente un atropello. Ok, gracias, Eddie. ¿Alguien más? Demasiada sangre, posiblemente una ejecución. Ok, gracias, Jorge. Sí, aquí podemos observar varios elementos. Patricia también nos hace un hecho de tránsito. ¿Por qué? Porque se nota a un costado un tráiler detenido, una fila de vehículos. Se nota que es probablemente una autopista, ¿no? Porque por ahí tiene las marcas de ser una autopista. Están 3 personas en el piso a una orilla de este lugar. Y bueno, como bien lo dijeron, bastante sangre, puede ser tanto una situación de una ejecución o un hecho de tránsito. Y bueno, ya la intervención de los policías acordonando, los peritos haciendo su labor.
Vamos a ver entonces que la verdad es la adecuación de lo conocido a la realidad objetiva. Y la verdad es el fin último de la actividad probatoria. ¿Qué vamos a querer nosotros aquí que suceda? Saber qué sucedió, saber exactamente qué sucedió y cómo aconteció. Y como tal, pues la prueba es un elemento indispensable que el juzgador va a tomar en cuenta para resolver un conflicto, para saber qué es lo que aconteció. Para ello, manejamos una teoría del caso que implica el elemento fáctico, es decir, los hechos. ¿Quién me da los hechos? La víctima, en caso de que viva, testigos, policías, si es que llegaron a, a percibirlos, alguna videograbación. Luego tenemos el elemento jurídico que va a tener aquí en la legislación, cómo va a quedar ese sustento, y el elemento probatorio. Recuerden que esa teoría del caso la puede construir tanto la Fiscalía, Ministerio Público, como la defensa. Esto quiere decir que ambos deben estar reuniendo su elemento probatorio. Es un planteamiento que acusación o defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, con sus pruebas que lo van a sustentar, con sus fundamentos jurídicos. Se va a construir desde el primer momento en que se tiene conocimiento de ello, con todo el análisis de la información que se tenga, de todos los testigos, peritos y demás. Es una hipótesis, pero a pesar de que yo digo, a ver, por ejemplo, ahorita, bueno, yo digo que es un hecho de tránsito. Ok, ¿cómo lo acreditas? ¿Qué tienes para acreditarlo? Ah, mira, pues yo tengo una videograbación que se ve cómo chocaron. Vino un perito de hechos de tránsito a verificar cómo quedaron los vehículos. El médico, pues ya me está diciendo que las personas fallecieron por un impacto, este, por un choque que hubo, ¿no? Entonces, todo ello debe de tener un sustento. La teoría del caso debe ser sencilla, debe ser lógica, creíble, con suficiencia jurídica y flexible. Ello implica entonces que nosotros vamos a tener todo esto en nuestra teoría del caso para poder trabajarla. Es una herramienta, sí, nos sirve para realizar un análisis de todo el caso, ordenamos toda nuestra información, la clasificamos, adecuamos los hechos al tipo penal, determinar qué es lo que esperamos de esta investigación, seleccionamos qué es lo más relevante de todo lo que tenemos, debemos detectar las debilidades propias y también las de la contraria para saber en este caso qué es lo que nosotros requerimos hacer, ¿no? Si yo veo que mi debilidad es que sí tienen en un feminicidio una huella, ¿no? Una huella tanto dactilar como una huella de que está un calzado ahí y son coincidentes con la persona que estoy defendiendo, entonces esa será una debilidad. Pero al momento de poder trabajarla para que pueda yo estar entonces en un equilibrio, si tengo posibilidades de poder trabajar este asunto. Los peritos, entonces, hemos visto que son relevantes bastante, y el perito debe tener el conocimiento de la ciencia, arte u oficio que se necesite para poder comprobar lo que queremos, pero también así debe tener el documento, un sustento que acredite ese conocimiento. Cédula, diploma o credencial de perito acorde a la materia. Si estamos hablando de contadores, psicólogos, médicos y demás, será forzoso una cédula profesional.
Si estamos hablando de una situación de cerrajería forense, pues en este caso no tenemos mayor problema, hay que conseguir el documento, pero con un diploma o una credencial que lo acredite podemos ir trabajando. Vamos a entrar y a la par ahorita vamos a ir viendo la relevancia de cada uno de esos elementos del dictamen pericial. El dictamen pericial se comienza a elaborar cuando se le solicita a un perito. Y ahí viene la relevancia de lo que estamos platicando. Un perito puede ser perito por parte de la fiscalía y podemos tener peritos particulares. El perito por parte de la fiscalía debe hacer los dictámenes que le encarga el Ministerio Público, sean 1, sean 10, sean 20 o sean 100. Y el perito particular, nosotros contratamos a esta persona, él decide si colabora con nosotros o no, y entonces decide cuánto de igual manera nos va a cobrar por llevar a cabo esta labor. Fíjense que es muy complejo, a pesar de que pues en esta sala ahorita pudiésemos tener a 50 peritos, pero es muy complejo encontrar al perito de la materia particular que tú quieres en un determinado momento. ¿Y por qué lo comento así? Porque nosotros buscamos varias circunstancias. Uno, que sea de la materia. Dos, que me lo estén recomendando. Tres, que tenga conocimientos para poder elaborar el dictamen de forma correcta y adecuada. Y cuatro, que tenga el documento, ¿no? Que tenga el documento que aquí me está marcando la legislación. Y cinco, que nosotros podamos, en este caso, tener la certeza de que cuando ese perito suba a la audiencia de juicio oral, va a defender su dictamen de forma correcta y adecuada y va a poder responder a través de un interrogatorio y contrainterrogatorio todas y cada una de las preguntas que se le hagan. Entonces, al momento que ustedes ven este listado que yo les acabo de dar, ya no es tan sencillo conseguir al perito idóneo en cada una de las materias. Y es por ello que esta capacitación es súper importante. ¿Por qué? Porque al momento de ser llamado a audiencia, el perito va a explicar cada paso de cómo elaboró el dictamen, manejar correctamente su oralidad, explicar los tecnicismos adecuadamente para el juez y las partes, conocer de los teóricos de su ciencia, tener las actualizaciones pertinentes. Todo ello, bueno, pues al momento de verlo aquí en pantalla, se ve muy fácil. Pero yo, al momento de intervenir en audiencias de juicio oral y haber ya compartido la sala con bastantes peritos, al momento de un interrogatorio y contrainterrogatorio, los peritos titubean, los peritos dudan. Y de repente uno podría decir, ¿cómo es posible que un perito dude de su materia, de su conocimiento o de cómo llevó a cabo el dictamen? Y ello, bueno, pues es parte de lo que vamos a ver ahorita. Y pues básicamente la preparación que debo tener dentro de mi área
y también las habilidades con las que debo contar para poder llevar a cabo todo lo que estoy analizando, ¿no? Uno de los elementos también muy importantes que tenemos para nuestros peritos será la actualización que ellos deben tener. ¿Por qué? Porque hay áreas que se van actualizando de forma más constante que otras y por lo regular cada año deben tener esa actualización, mínimo un curso, dos, un diplomado y demás. ¿Por qué? Puede ser que haya terminado un diplomado, puede ser que tenga una licenciatura, pero esa actualización no debe de terminar ahí. Nosotros tenemos la obligación de seguir estudiando. ¿Por qué? Porque vamos avanzando en la mayoría de las áreas. Son pocas las áreas que me dicen no ha habido ningún avance. Tan solo si yo ahorita les preguntara, oigan, en cerrajería, ¿ha habido avances? Y aquel que me diga que no, pues a lo mejor no estaba en un hotel ahí de alguna playa de Cancún y demás, que antes llegabas y pues te dan una llave para abrir la puerta, ahora llegas y te dan una tarjeta, ¿no? Y con una tarjeta abres tu puerta. Aquellos vehículos ya muy avanzados tecnológicamente que antes tenías una llave para prenderlos y ahora ¿qué? Tenemos un botón, ¿no? Para poder prender ese vehículo. Es decir, todo esto va cambiando en todas las áreas y será muy importante tomarlo en consideración. El dictamen pericial, como mínimo, debe llevar estos elementos. El rubro, presentación y acreditación del perito, objetivo y planteamiento del problema, su marco teórico o antecedentes, el método, la metodología, el material utilizado, la bibliografía, conclusiones y la firma del perito. Todo ello debe estar sumamente detallado, sobre todo, ahorita les voy a comentar cuáles son las circunstancias más relevantes y por qué, porque aquí al fin y al cabo, esta el rubro, pues, va a ser de las partes, en dónde se actúa, cuál es la causa penal, quién me lo está solicitando, o sea, dependiendo de quién me lo solicitó y demás, ¿no? Vamos identificando ello. Y viene la segunda parte, que es la presentación y acreditación del perito. En esta parte, el perito se identifica con la ciencia, arte u oficio en que es experto y también hace mención de su número de cédula, diploma o documento con el cual acredita sus estudios, que lo hacen ser experto. Y también eso sería como de inicio, así de yo soy experto por esto, tengo esta situación, pero también, aparte de esta parte del diploma, cédula y demás, puedo colocar más adelante un apartado donde vengan todas mis actualizaciones, porque las actualizaciones serán muy relevantes. Y también recuerden anexar todas las copias de esto que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque se requieren. O sea, no puedo decir tengo tales estudios, pero no acreditarlo con el documento pertinente. También debe aportar su domicilio para recibir notificaciones, así como todos los datos necesarios para demostrar que es experto en su área. De igual manera, el que suscribe, ¿verdad? Nombre de perito, en qué área es el experto. William, adelante. Sí, una preguntita. En la actividad del Estado, creo que así como las, así como el área criminalística de medicina legal, creo que también tienen laboratorios forenses acreditados, creo que algunos lo tienen en el mundo.
Pero mi pregunta es, otras áreas criminalísticas como la balística, química forense, grafotecnia, también es requisito fundamental que esté acreditado el laboratorio donde el perito trabaja. Y creo que a nivel sudamericano, uno o nadie lo tiene. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a veces los abogados de parte atacan ese punto. Dicen, señor, está acreditado tu laboratorio donde tú has hecho el trabajo pericial y se quedan callados. Quiero que me dé un punto de vista de parte suya. Sí, efectivamente. Por un lado tenemos la acreditación del perito, ¿no? Que él es experto en tal, tal, tal. Y por el otro lado, el hecho de qué equipo estás utilizando, qué material es el que se está usando para llegar a esta conclusión. Si resulta que yo tengo una deficiencia en esa parte, pues entonces no tengo la oportunidad de poder defender y por eso William dice, pues es que al momento que les pregunta, pues se quedan callados, pues sí, porque muchas personas, supongamos, ahorita yo digo, utilicé tal microscopio, ok, pero ese microscopio realmente sirve, realmente está acreditado, ¿cómo te cercioraste de ello? De que tus resultados son fiables. Entonces, obviamente que un equipo, dependiendo de la materia, pero un equipo que no, que sea utilizado y que no está certificado para el uso que estamos diciendo, no tendría la fiabilidad. Y al momento de no tener la fiabilidad y yo hacerlo valer de esa forma ante el juzgador le resta credibilidad al trabajo que está elaborando el perito. Y esa es la problemática que tenemos y en lo que vamos a terminar el día de hoy, que todo lo que yo no contemple como perito en deficiencia, ya sea de documento, ya sea de mi capacitación, actualización, material que utilicé y demás, todo ello le va a ir restando credibilidad a mi dictamen. Por eso es de gran relevancia pero del otro lado, si no está lo suficientemente robustecido, pues ahí vamos a tener problemas. Y bueno, pues aquí de igual manera tenemos un objetivo y planteamiento del problema. Aquí el planteamiento del problema se establece por parte del perito, que es la persona, ¿verdad? Que va a decir, bueno, ¿qué me corresponde analizar dentro del cuerpo de este dictamen? O sea, este dictamen, ¿para qué se hace? ¿Qué es lo que me están pidiendo que yo les diga? ¿Qué es lo que a mí me están pidiendo que yo estudie? Y que al fin y al cabo, este planteamiento del problema es, va a estar en mi conclusión, va a estar allá respondiendo algo. Y ese pedimento a mí me lo tiene que hacer una persona que está dentro del proceso, que es Fiscalía o Ministerio Público, y del otro lado sería la defensa, ¿no? Cualquiera de los dos me está pidiendo esta información y entonces yo tengo que colocarlo ahí. Por ejemplo, aquí. Que nos determine el perito cuál es la personalidad de Juan Pérez. Que nos determine el perito qué características grafonómicas se encuentra de acuerdo a la forma de la letra. Que nos determine el perito si la personalidad de Juan Pérez a la fecha de elaboración del dictamen es agresiva. Ok. Eso es un planteamiento del problema. Son 3 cuestionamientos que se le están dando al perito y que todo su dictamen, la estructura que él está haciendo,
es para efectos de contestar esto que estamos viendo aquí. Luego entonces, si yo estoy analizando esta circunstancia, pues entonces esto es lo que debo analizar. Yo perito, que ya me dijeron esto como planteamiento del problema, yo no puedo llegar a contestar otra situación. O sea, que yo diga, ay, encontré que la persona, yo encontré que la persona es una persona introvertida, que es una persona así. O sea, si eso no fue lo que me pidieron en este análisis, yo no lo puedo decir. Ah, pues es que fíjate que yo encontré que esta persona es manipuladora, es esto, es lo otro. Ok, lo estoy encontrando, pero si no forma parte de esto, entonces no lo debo de manejar. Pero, por ejemplo, si aquí me están diciendo cuál es la personalidad y eso que yo encontré es rasgo de personalidad, entonces yo lo voy a colocar. Luego viene el marco teórico o conceptual. En esto, pues básicamente yo voy a colocar un tipo glosario. Sabemos que hay muchos tecnicismos en lo que estamos manejando con los peritos. Adelante, William. Sí, doctora, una preguntita. A veces los abogados en juicio le hacen al perito oficial preguntas cerradas, de decir sí o no. ¿Nos puede dar quizás unos consejos cómo responder ante ello? Porque a veces hacen preguntas que no tienen sentido, a veces quieren llevar al perito por otro tema del objeto pericial. ¿Cómo responder a esas preguntas cerradas que a veces son un poco ambiguas y el abogado quiere que te diga sí o no? William, efectivamente, los abogados cuando sabemos que el perito está dando información relevante al caso, lo que vamos a hacer o lo que intentamos hacer es restarle credibilidad. Esa es como nuestra labor como contrarios, de decir, yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a restarle credibilidad. Eh, Primero, ustedes deben tener la certeza de que el trabajo que están elaborando dentro de su dictamen pericial es correcto. Primero. Dos, deben saber que deben platicar con su abogado, con el abogado que los está contratando. O sea, es decir, a ver, yo vengo por parte de la fiscalía. A ver, fiscal, cuando a mí me comiencen a elaborar este tipo de preguntas, tú no las dejes pasar, porque aquí, para que a ustedes les hagan esa pregunta dentro de ese interrogatorio cerrado, el abogado tiene la oportunidad de objetar esa, esa pregunta. Y más si está viendo que nuestro perito está en apuros. Entonces, desde ahí, una primera herramienta que ustedes, por eso hace rato les comentaba que había que estar en comunicación con el abogado, abogados y peritos, porque nosotros sabemos cómo se pone de rudo todo esto. Yo lo que hago, William, aparte de los consejos que les voy a dar, yo siempre me reúno con mis peritos. Yo soy abogada particular, represento por lo regular soy asesora jurídica o represento a imputados. Pero yo lo que hago es me reúno con mis peritos y les digo, a ver, el dictamen también debemos de ser realistas si es que tiene alguna deficiencia. Si tiene alguna deficiencia, yo ya la debo tener identificada
y decir, para mí se puede ir por aquí, porque aquí falta esto. Y ahorita les voy a comentar otras cosas, pero ahí, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es platicar con el abogado para que el abogado me diga cómo le hago para contestar de forma adecuada. Uno, cuáles podrían ser las preguntas que me pueden llevar contra la pared. Y otra, que él objete y que pasen las menos preguntas en ello. ¿Por qué? Por lo regular van en el sentido de la actualización. A ver, usted dijo que está actualizado en esto, pero en esto otro no. Entonces, cuando les empiezan a decir sí o no, ustedes ya deben tener una herramienta. Esas preguntas lo que hacen, cuando son preguntas cerradas, también es generar un tipo confusión, justo porque ya no saben qué contestar, si sí o no. Y ahí el mismo abogado que está con ustedes tendría que entrar a hacer el análisis, a decir, a ver, objeción, la pregunta que está elaborando es confusa, es sugestiva, trae esto y demás. Ahora, acorde a la materia que ustedes estén manejando, yo les recomiendo pensar muy bien las respuestas, dar la información que se requiere, pero no hablar de más. A mí lo que me ha tocado en juicio es que los peritos se llegan a meter en problemas porque cuando se ponen nerviosos hablan de más. Y cuando hablan de más, a mí me dan herramientas para poder preguntar sobre algo que no tenía contemplado y que puede poner en tela de duda, uno, su capacitación como experto; dos, que conoce la materia; tres, que ese dictamen está elaborado de forma científica. Mucho de lo que me ha tocado, fíjense, es que ustedes tengan el conocimiento y sepan exactamente qué se requiere para poder determinar lo que ustedes están trabajando. Voy a poner el ejemplo de psicología. Psicólogo se acredita ¿con qué? Con una cédula profesional. Pero para poder dictaminar en un asunto, se requiere un psicólogo forense y requiere tener el documento en ese sentido. Pero adicional, si vas a dictaminar en niñas, niños, adolescentes, requieres un documento adicional. Entonces, ahí es en donde viene ese aspecto, en que para que tú, en ese sentido de tu capacitación y del conocimiento, no te puedan decir nada, tuviste durante el interrogatorio que agregar una pregunta de inicio de tu capacitación y la validez de ese documento. Mucho de lo que me ha tocado ha sido en ese sentido. Ahorita les voy a decir los otros, pero en ese sentido. ¿De qué? De que no están plenamente capacitados y entonces desde ahí le comienzan a pegar a su dictamen. Entonces, una de las preguntas específicas que ustedes deben planear con el abogado que los va a entrevistar es, a ver, perito, dígame cuáles son sus actualizaciones en su formación en psicología, supongamos. Tengo la licenciatura, hice una especialidad y tengo un diplomado. Ok. Y para poder determinar en este caso en particular, tengo tal curso y tal curso. Ok, excelente. Desde ahí entonces vamos preparándonos en ese sentido. Luego,
viene otro rubro. ¿Cuál es? El cómo elaboré mi dictamen. Otro de los elementos específicos al que sí forzoso nos vamos a ir es el método que ustedes utilizan en su dictamen. Eso es un hecho que yo lo voy a atacar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en su dictamen, por lo regular, si es un dictamen que a mí me interesa tirar, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a poner a otro experto en esa área de criminalística, dactiloscopía, grafoscopía, a analizar el dictamen. Y él me va a decir que no está bien elaborado y si ese método es el correcto o no. Yo puedo entrar a decir, a ver, perito, ¿cuántos métodos se pueden utilizar para llegar a su conclusión en este dictamen? Y usted me dirá, bueno, son dos. ¿Por qué eligió este método? Ah, pues porque es el más adecuado. Pero usted con el otro método hubiera podido tener menor margen de error. Su pericial tiene un margen de error. Y entonces ahí es en donde comenzamos a poner en duda. Pero de sus respuestas y de sus titubeos es los que nos dan a nosotros herramientas para poder seguir. Entonces, yo una recomendación que les doy es no titubeen, lleven la certeza de lo que hicieron, lleven su método bien específico y el desarrollo de su dictamen que vaya específicamente con el método. Si usted me dice, yo utilicé el método analítico, utilicé el método científico, utilicé el método tal y me ponen 4 métodos, perfecto, perito. Dígame en dónde está plasmado en su dictamen cada uno de esos métodos. Las complejidades nos la ponemos cada uno desde que comenzamos a contestar. Entonces, ahí, por favor, sean muy certeros en lo que están contestando. William, iba a comentar otra cosa. Sí, sí, buenas tardes. Varias cosas que tengo que, bueno, opinar y dar mi opinión. Por ejemplo, aquí los peritos oficiales, cuando realizan su pericia, su dictamen, no están obligados a agregar al informe pericial su currículum, que quiere decir sus certificaciones, su experiencia laboral, ¿no? Un abogado me preguntó, y me hizo una pregunta cerrada, me dijo, señor, usted ha anexado a su informe pericial su currículum. Yo le dije que no, ¿no? Pero ya a algunos de la sala generó un poco de duda, ¿no? Y le respondí que eso estaba en el informe pericial en el capítulo 1, pero no me dejó responder, ¿no? Me digo, pregunta cerrada, ¿sí o no? No, no estaba. Otra pregunta también que me hicieron fue que, que si yo sabía, que si el software que yo había utilizado estaba, por qué empresa lo había adquirido el software. Y que no sé. Es más, que esa pregunta no es objeto de la pericia, ¿no? Tampoco me dejó responder, ¿no? Nosotros como peritos informáticos, yo soy perito informático, a nosotros usamos el método descriptivo explicativo, no experimental. Tenemos como referencia la norma internacional ISO 27037 y la ISO 27042. Y por ejemplo, vayamos a un caso real, ¿no? Si me preguntan a mí qué método usé, la metodología lo acabo de decir, ¿no? Y si me preguntan a mí qué método utilicé, diría yo, por ejemplo, ¿no? Para este celular utilicé el método científico el método de extracción tipo sistema de archivos,
¿no? Con eso respondí a la pregunta del abogado que querías preguntar el método y también respondí a la pregunta de metodología, ¿no? Gracias, señorita Esmeralda. Sí, fíjese, William, que lo que nos está dando es muy ilustrativo por lo siguiente. Ya no sé, dentro de lo que le han preguntado, ese abogado se fue a lo que él creía que son las deficiencias de ese dictamen, ¿ok? Entonces, si yo me voy a analizar una deficiencia, puedo decir, ¿sabes qué? No tengo toda la información completa porque no me agregó su currículum, porque no le colocó o no me estaba explicando bien todo el método, porque esa licencia o ese pongo en tela de duda con qué está dictaminando, ¿no? Entonces, al momento que yo pongo en tela de duda con qué está dictaminando, pues lamentablemente, sobre todo por el software, y eso sí es delicado, porque aunque, por ejemplo, usted me diga, eso no era parte de mi dictamen, em, para poder generar la certeza de dónde nace todo el estudio, yo tengo que colocarlo. Entonces, yo sé que hay circunstancias que dicen, bueno, pues ya lo tengo aquí, ya lo estoy utilizando. Es un software, es creíble y viene de una empresa, pero eso me puede generar duda y sobre todo al momento de darle el respectivo valor probatorio. Entonces, sí es muy importante. Si ustedes se percatan, ya ahorita con lo que nos ilustró William, sí es muy importante ir colocando, sí el método, luego la metodología, todos los pasos a seguir, luego el material utilizado, y aquí el material utilizado, William, y a todos, coloquen siempre marcas, coloquen la Señorita Esmeralda, fiabilidad. disculpe que Sí, adelante, interrumpa. adelante. Eh, lo del software, bueno, ya me acordé de la pregunta que me hizo, exactamente. Me dijo, si el software que utilicé, dijo, me dijo a mí, la empresa que le vendió el software que usted está usando, esa empresa, ¿tiene certificación ISO 9001? Entonces yo le respondí, señorita, abogada, no es uno, no es sujeto a la pericia, esa pregunta, y dos, yo ese dato no lo puedo saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la compra de ese producto, de ese software, no la hago yo. Yo solicito el software. El área usuario, el área de logística es la que compra el producto y a ellos le podría preguntar si esa empresa que nos vendió el software tiene certificación ISO 9001. No me compete responder esa pregunta. Porque no es sujeto a la pericia, yo no sé si esa empresa que le compró el software tiene certificación. Y otra pregunta también, otro caso también, que nosotros nos preguntan, ¿qué certeza o qué probabilidad tiene, qué probabilidad, su conclusión, qué probabilidad tiene de certeza? Y yo, pues soy perito informático, yo le digo, la certeza que tengo yo de mi conclusión es al 1000%, o sea, total. Diferente de los casos de repente de antropología forense y acústica, que ellos sí tienen una probabilidad del 90%, probabilidad alta, como lo llaman ellos, pero en el campo de informática forense no es así, no ocurre ello, no hay una probabilidad alta, ni media ni baja. La certeza es total. ¿Por qué? Porque el perito informático usa el método, dependiendo del caso, usa el método cuantitativo o cualitativo. Y eso es contundente, lo que el perito se pronuncia, perito informático me refiero, en su conclusión. Gracias, señorita. Sí, querido William, fíjate que justo por lo que acabas de decir, que tu dictamen no tiene un margen de error, es por ello que se fueron a atacar el software de donde tú lo extrajiste, o sea, es decir,
Y hay que verificar qué tanta afectación puede tener esa certificación. ¿Por qué? Porque ese alegato lo tendrá que hacer tu abogado al final. Ajá. Entonces, ahorita de inicio, eh, parte de lo que tendrías que hacer de aquí en adelante sería tener previsto ello, ¿no? Ya llevar, entonces, colocarle en tu dictamen, a ver, mi, mi dictamen fue elaborado con tal software, el software por parte de fulanito obtuvo de tal y sí tiene tal certificación. Listo. Y el día que te vuelven a preguntar, ya estás listo también en ese sentido. Por lo regular, aquí tenemos que verificar todos estos detalles porque nosotros cuando nos dicen, yo les comento, ¿no? O sea, si yo le pregunto, oye, ¿cuál es el margen de error de tu software? Y me dice, eh, pues de un 5%, pues ya nos colocan la posibilidad de estar en ese 5%. Si me dice no la hay, perfecto, entonces me voy a atacar directamente la otra parte. Entonces aquí, recuerden, siempre vamos a encontrar o vamos a buscarle, más bien, aquellos que nos dedicamos a esto, vamos a buscarle ese margen de error. Vamos a encontrar el defecto en el dictamen. Yo por eso les recomiendo mucho que los dictámenes los elaboren de forma súper exhaustiva, o sea, así, muy exhaustiva, para que el trabajo que hacen, ustedes lo puedan verificar, lo puedan trabajar y colocar todo a detalle. Pero después eso que colocan a detalle, realmente poderlo sustentar en sus respuestas, en su seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros de repente comenzamos, en este caso, a titubear, pues de ahí dicen, no, pues por aquí vamos a seguir haciendo otras preguntas. Otro elemento, pues es la parte de los libros, la bibliografía y demás, que debemos de glosar también a su dictamen para darle un sustento de que lo que yo digo no es mío, sino que viene de otros autores, ¿ok? Entonces, y mis comentarios serían esos. Una, trabajar en nuestra seguridad en general. Si yo ya sé que voy a entrar a una audiencia, el juez siempre les dice, si ustedes no entienden la pregunta y además, ¿no? Si ustedes quieren tiempo para pensar en lo que van a contestar, díganle al juez, no entendí lo que me está preguntando esta pregunta, ustedes ya están pensando en lo que van a contestar, ¿no? Y entonces esa es una forma de poder hacerlo. De igual manera, mis recomendaciones del dictamen, colóquenle lo que es, sean muy exhaustos en sus acreditaciones, colóquenle todo lo que les sirve para acreditar en ese caso en particular. Tratándose de niñas, niños, adolescentes, se nos pide otro documento que acredite que ustedes pueden trabajar con esos casos. Entonces, háganlo, acrediten, coloquen el documento. Siempre el método que vayan a colocar que usaron sea el que usen y colóquenlo así paso a paso. Y cualquier circunstancia, pues ahí va a estar. Entonces, cuando hay un dictamen bien elaborado, va a ser complejo que lo puedan tirar. Nada más aquí se requiere de nuestra preparación, nuestra seguridad y conocimiento de la materia. Recuerden que en sus conclusiones deben ir contestando el planteamiento del problema, aplicando el método y metodología. Ese dictamen, recuerden que es por escrito y que más adelante lo van a ir a exponer. Coloquen todo acorde a como es, eviten invadir cosas que no son de la materia, eso los mete en problemas, porque por lo que yo les comentaba, a mí me ha tocado ver dictámenes en criminalística que que responden la causa de la muerte cuando ni se las pidieron. O sea, se nota que en un dictamen quisieron hacer todo, ¿no? Como que, mira, ya se nos olvidó, no logramos acreditar, tú hazlo aquí.
Entonces, intentan meter todo. Lo he visto mucho en dictámenes particulares. Esto que les acabo de comentar es lo mínimo que debe llevar un dictamen. Lo mínimo. Lo más que puede llevar es acorde a la materia, acorde al caso, acorde a lo que ustedes están manejando. Si quieren que lleve ilustraciones, colóquenlo con ilustraciones. Si al juez ustedes necesitan ilustrarlo, así díganselo a su abogado. Abogado, cuando tú ofertes mi dictamen, yo requiero ilustrar al juez para que entienda bien. Entonces, cuando tú ofertes, oferta el dictamen y oferta mis fotografías para que las podamos colocar ahí. Entonces ya les dirá, ok, perfecto. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Y sé que es complejo porque cada caso es distinto, que ustedes cuando suben al interrogatorio, pues es una situación de un bombardeo de preguntas. Es experto en tal, ¿qué es esa materia? ¿Cuáles son sus actualizaciones? ¿Cuál es el método? ¿Cuál fue su planteamiento del problema? Por qué utilizó ese método, cómo fue que llegó a esa conclusión, qué material utilizó, por qué utilizó esa marca de material o por qué no dijo que utilizó una marca de material. Lo que me acaba de decir también ahorita, qué margen de error puede tener su dictamen acorde a lo que usted elaboró. Si hubo, hay materias que se requieren entrevistas, su entrevista fue acorde, su entrevista fue elaborada bien, su entrevista no fue elaborada bien. Entonces, todo ello tiene bastante información. No sé, William, en otras áreas criminalísticas sí hay margen de error, pero en la ciencia criminalística de peritaje informático no hay margen de error. Empleamos la metodología descriptiva explicativa. Entonces aquí, ojo, ojo con todo ello porque sí lo vamos a necesitar. Apolinar dice congruencia interna. Su fundamentación es bibliográfica, doctrinal y datos duros. Motivación, la correlación de hechos y fundamentos y consecuencias o efectos. Razonamiento, fecha, hora y lugar. Aquí sí es correcto Apolinar y también yo les diría, cuando están narrando cómo elaboraron su dictamen, coloquen todo aquello que ustedes crean que pueden colocarles en tela de duda, ustedes desde ese momento fortalezcanlo, para que más adelante cuando se haga alguna otra pregunta digan, ya lo dijo, ya lo contestó, ya lo tenemos por acreditado, ¿no? Entonces, ahí por favor coloquen, cuando comiencen su interrogatorio y les digan, a ver, ¿cómo elaboró su dictamen? Todo a detalle para que no puedan colocarlos en duda, ¿ok? Pues fíjense que nosotros, bueno, ya me ha tocado desde hace varios años trabajar con el tema del perito, dictamen e interrogatorio en el proceso acusatorio. Hemos trabajado a través también de bibliografía. Uno de los libros que pueden adquirir o se les puede enviar a toda la República Mexicana es este libro de El perito, dictamen y el interrogatorio en el proceso acusatorio. Me gusta mucho trabajar con peritos, sobre todo porque eh, las, el proceso penal no lo podríamos hacer sin los peritos, o sea, la verdad, se requiere forzosamente ello. Y pues yo les agradezco el estar el día de hoy en esta charla, sus preguntas, el interés por capacitarse. Por favor, a todo lo que les comente el maestro Jorge Pasarán, pues háganlo. Es realmente muy importante, sobre todo que ustedes sepan que no solamente el trabajo en la fiscalía lo es todo, sino que pueden dedicarse a circunstancias particulares y que de forma particular, pues necesitamos bastantes peritos bien preparados. Ya al rato les comenté qué es lo que necesitamos y pues qué mejor que estar aquí. En estos datos de contacto me encuentran. El día de mañana tenemos programa de radio. Se transmite por Facebook, YouTube. Estamos en Spotify también. Búsquenos como Red Esmeralda en en estos Facebook
con mucho gusto yo estoy atenta. En esos números de teléfono pueden ustedes hacer el pedido del libro en caso de que les interese. Se los hacemos llegar sin ningún problema. Toda la charla de hoy viene dentro del libro, obviamente más exhaustivamente. Les explicamos ahí cómo hacer el dictamen, cómo contestar las preguntas y demás. Y de igual manera, pues, si quieren este libro, también ahí lo piden. Tiene un costo de 350 e incluye el envío. ¿Ok? Entonces, pues ya, si les interesa, pues en estos datos de contacto estamos atentos. Pues muchas gracias, queridos amigos. Igual si pueden prender su cámara, los que puedan prender su cámara para tomar una captura de pantalla, por favor. Una más, una más. Listo. La fotografía la pueden obtener también ahí en las páginas de Facebook que les comenté y ahí estén atentos a los siguientes cursos y demás con el maestro Jorge Pasarán. Síganos en redes sociales y cualquier duda, pues aquí estamos en contacto. Muchas gracias, maestra. Bueno, muy nutrida toda la información que nos da, con toda su experiencia, todo su conocimiento, su preparación. La verdad es que es increíble. Hemos tenido la oportunidad de compartir en diversas ocasiones algunos foros. Este, por ahí pronto vamos a hacer, le voy a proponer algunos proyectos que realmente van a ser bastante interesantes. Y pues mil gracias. Y muchachos, pues, híjole, creo que todo este conocimiento que tiene la maestra es bien importante para nosotros como peritos. La preparación que refiere la maestra es también súper importante. ¿Qué hacer en una audiencia? El hecho de ponernos nerviosos, el hecho de ponernos a titubear, de no saber contestar. Recordemos que siempre nos van a querer tirar, evidentemente, pues con preguntas, ese es el mecanismo, pero el, el punto aquí es saber qué es lo que te quiere, qué es lo que quiere el MP o tu contrario que le contestes y tener la capacidad de disuadir esa pregunta con una respuesta objetiva, pero que no le estés diciendo lo que exactamente quieres. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver dentro del proyecto de formación de peritos y pues vamos a ver todo eso, toda la estructura de un dictamen, toda la estructura de cómo poder elaborar un dictamen a conciencia, así como nos lo mencionó la doctora Esmeralda. Y pues va a estar muy interesante ese proyecto. Comuníquense con nosotros, pídanos información y pues les vamos a dar muchísimas pautas para que puedan empezar a trabajar, sobre todo aquellos que ya terminaron la licenciatura, ya terminaron la maestría y no tienen, no están trabajando, ¿no? Entonces, aquí los vamos a preparar con mucha conciencia, pues ya en casi 30 años de experiencia ya hemos aprendido un poquito a hacer los exámenes y bueno, pues el equipo va a estar bastante amplio y no es un diplomado, no es un diplomado que ustedes escuchan y ya. Aquí vamos a tener que trabajar en hacer una descripción del lugar de hechos, en hacer consideraciones que son la parte toral de nuestras conclusiones y vamos a aprender a redactar un dictamen, vamos a aprender a hacer aplicaciones por ejemplo, con reconstrucción virtual para la comprobación del mismo y bueno, muchas otras cosas. Está muy interesante este proyecto y es único en su tipo. Nadie prepara peritos, todos te dan un diplomado y te dan cursos para elaboración de dictamen. Perdónenme, pero un dictamen no se aprende a hacer en 3 horas. Entonces, Es eh, correcto. es algo que tenemos que ir aprendiendo
Y esta es una capacitación bien intensiva porque ustedes son los que van a desarrollar. Nosotros vamos a revisar sus trabajos y les vamos a hacer comentarios y les vamos a desarrollar toda la estructura del dictamen y van a salir aprendiendo a hacer dictámenes particulares para que de inmediato se pongan a trabajar o dentro del proyecto puedan empezar a trabajar. Entonces, pues maestra, mil gracias. Nos vemos el día de mañana. Mañana no se pierdan el programa. Es la segunda parte porque la primera ya la hicimos y estuvo bien interesante, bien entretenida. Y pues esta también va a estar muy buena. Les dejo en los grupos en la comunidad forense de CITEF el enlace para que nos sigan el día de mañana en el programa. Va a estar bien bueno. Los esperamos en Red Esmeralda y nos vemos mañana, estimado maestro Jorge Pasarán. Gracias, maestra. Le mando un abrazo y nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, chicos. Bye.